Oh, no se había visto. Bueno, bienvenidos a mi cocina, Alex. Ahora estamos hoy aquí para hacer un maravilloso postre. Lo prometí en algún momento en alguno de los sales del chef. Así que vamos a hacer un postre, vamos a pasar a los ingredientes súper fácil, ya sabéis. Yo os doy cantidades exactas, ¿vale? Soy súper profesional, así que vamos a pasar con los ingredientes. ¡Ingredientes! Para la base necesitamos galletas. Estas galletas se llaman galletas María, no sé en otros países, pero se llaman galletas María. Si no encontráis de este estilo, pues una galleta que sea un poco dulce, pero no muy dulce y por supuesto no salada. Mantequilla. ¿Cuánta? Yo qué sé, ya lo veremos, ¿vale? Lo que os diga el corazón, pero suficiente como para que esto se endurezca, ya veréis el proceso. Esto es para la base. Para lo de arriba necesitamos limón o naranja, lo que queráis, o cualquier otra fruta, realmente funciona como os dé la gana. Yo recomiendo limón, me parece que es la que está más buena, ¿vale? ¿Cuántos? Yo qué sé, yo he hecho 2 normalmente, pero yo qué sé, lo que os dicte el corazón de nuevo. Dejaos llevar. Esto es colorante alimenticio, no es obligatorio, yo para que quede más bonito voy a echar colorante amarillo. De hecho, nunca lo he hecho con colorante, esta va a ser la primera vez. Esto es leche condensada, no sé si en otros países tenéis o no tenéis, no os dejéis llevar por el nombre, esto es, yo qué sé, no sé, tiene un montón de azúcar, ¿vale? Esto es a lo loco. Un montón de leche poca, pero azúcar el que queráis. Y esto es nata líquida para montar, ¿vale? Vais a tener que montar nata. Y la velocidad de montado de la nata es inversamente proporcional al tiempo que llevéis solteros, así que depende de vosotros. Empezamos por la base. Vamos a necesitar moldes, yo que sé, uno. Yo he cogido 2 porque este va a ser de naranja a modo de experimento, porque nunca lo he hecho de naranja. Y este va a ser de limón. Necesitamos la galleta, como os he dicho, y mantequilla. La mantequilla da igual la cantidad, ya lo veréis. O sea, es fácil de saber cuánta, no os preocupéis. Yo voy a hacer más o menos uno entero y a lo mejor alguna galleta más, porque yo sé más o menos cuánta necesito. Pero lo que necesitáis es suficiente galleta como para cubrir la base del molde o moldes que tengáis, con el grosor menor, un poquito menor del grosor de un dedo, ¿vale? Así que simplemente echamos esto aquí. Una vez tengamos la galleta picada, no sé si es suficiente, ¿vale? Simplemente no pasa nada, es decir, haced la que vosotros más o menos veáis y echáis mantequilla, que previamente le he metido en el microondas unos segundos hasta que se ha hecho líquida, ¿vale? Y la echáis por encima. Como apenas falta instrumentos en esta cocina, vamos a usar una cuchara, porque somos supervivientes. Somos cocineros profesionales que podemos cocinar en cualquier circunstancia. En este caso, ya veo que la mantequilla no va a ser suficiente, ¿vale? Se tiene que quedar como un poquito húmeda y que realmente sea capaz de formar como grumitos, ¿vale? Y la estoy juntando con la mantequilla y veo que va. O sea, he hecho mucha galleta, así que vamos a tener que poner más mantequilla. Pero bueno, vamos a intentar juntarla lo mejor posible antes de echar más mantequilla. Necesitamos la galleta más o menos con esta textura, o sea que ya si la aprieto un poquito, como veis, es muy fácil que forme, como lo veis, como que se aplana muy fácil y ha cambiado de color y todo, o sea, ha absorbido un montón y la verdad es que, bueno, ya sabéis, más mantequilla siempre es mejor. Ahora la vamos echando en la base, no os preocupéis, vamos a echar un poco, voy a mirar más o menos, porque como este molde no lo he usado nunca, yo suelo usar uno más grande. Y ahora con las manos, o sea, sin miedo, ¿vale? O sea, limpiad las putas manos, no me seáis unos cerdos, ¿vale? Limpiad las manos y con la mano vais apretando. Vais apretando y aplanando, intentando distribuirlo de forma equitativa, ¿vale? Lo contrario al gobierno, básicamente, ¿vale? O sea, distribuid más o menos ahí. Que no quede muy fina, ¿vale? Mejor que haya más a que haya menos. Hacedme caso, que he probado esta tarta un montón de veces. Y si la base queda más o menos como un dedito de gordo, es puta crema. Así que vais aplanando y más o menos decir, vale, pues yo creo que la base está bien o lo que sea, ¿vale? Como veis, gracias a la mantequilla está manteniendo la forma muy de puta madre. Y esto ni horno ni hostias. Después no me digáis que esto es difícil, porque esto ya veis, o sea, esto va a ir a la nevera, a que se enfríe mientras preparamos lo de arriba. O sea, más fácil no puedo poneroslo. Como veis, me ha bastado de puta madre para hacer las 2 bases. Y de hecho, clavado, o sea, lo he hecho de cabeza, es maravilloso. O sea, echad lo que veáis, no pasa nada. Si sobra un poco, pues no pasa nada. Lo podéis comer a cucharadas. Esto es galleta y mantequilla, que eso es sanísimo para unos macros y una vida duradera. Una vez que está hecha la base, vamos a proceder a hacerlo de arriba. Mientras tanto, lo metemos en la nevera. El frío pone la mantequilla a tope de tiesa y tenemos una base de puta madre. ¡Hala! A la nevera. Vamos a proceder a hacerlo de arriba. Como veis, en Eres el Chef no se escatima en gastos y como no tengo un cuenco apropiado, uso una puta olla express. Da igual. Algo grande donde no vayáis a ensuciar toda la puta cocina. O eso, o después la limpiáis. En mi caso voy a usar medio litro de nata para montar, porque ya sé que es la cantidad que me vale. Pero esto es muy a ojo. Bueno, de hecho es muy a lengua, ¿vale? Porque vais a tener que probar aquí lo que no está escrito. Así que echamos el medio litro, ¿vale? Fría, ¿eh? Para montar la nata, importante que esté fría. Ayuda a lo que viene siendo el montaje. Qué sonido.
Me pone a tope. Para montar podéis, si sois unos héroes, podéis usar esto. Si tenéis cojones, ¿vale? Yo lo intenté una vez y ese día morí un poco por dentro. Lo cual me sorprendió porque dije, tío, llevo tantos años esforzándome a diario en esta actividad y no soy capaz de hacerlo de forma continuada lo suficiente como para montar nata. Así que le dije a mi madre, oye, dame una mierda de estas. Y me dejó el suyo, que es a tope. ¿Veis? Cuando lo tenemos más o menos medio montado, vamos a echar leche condensada, de nuevo, a ojo, ¿vale? Echad un poquito, probad. Como veis no lleva azúcar la receta, aparte de esto, quiero decir, no lleva azúcar como tal, así que tenéis que un poquito contrastar el sabor dulce de esto con el super ácido del limón, ¿vale? Así que vamos a echar un chorrazo. Eso es un buen chorrazo. La densidad de la leche condensada es bastante intensa y como veis queda ahí chorrazo gordo. Hecho esto, echamos el zumo que nos ha costado tanto exprimir y vamos a echar, yo qué sé, pues ahí casi todo lo voy a echar, ¿vale? Porque ya más o menos, más o menos lo sé, pero probad, simplemente la vamos a seguir. Cuando ya creéis que más o menos está, la probáis. Creo que más limón. Cuando ya la tenemos al gusto, le echamos el colorante, ¿vale? La cantidad depende de vosotros. Echa un poco, pero voy a echar un poquito más, porque ha pillado un poquito de color amarillo, pero bueno, vamos a hacer que pille un poquito más, ¿no? No os paséis, ir poquito a poco, ¿vale? Voy a echar 2 chorritos así. No es muy fuerte, ¿eh? O sea, hay colorantes que son muchísimo más potentes que esto. Esto es como en gel o algo así, un poco extraño. Una vez que tenemos esto al gusto, sacamos las bases que han estado en la nevera. No pasa nada, o sea, que estén el tiempo que tardéis en hacer esto y ya está, ¿vale? Veréis a pasteleros que usan algo que se llama lenguas. Aquí no tenemos instrumental porque esto da igual. Somos cocineros de supervivencia. Cogemos la mezcla esta y la echamos así. Echamos unos cuantos cacitos. Madre mía. Esto lo podéis comer, pero así, ¿eh? O sea, esto es sanísimo. Esto es sanísimo, ¿vale? Entonces vamos a echar unas cuantas. Podéis echar tanto realmente como queráis. Pero bueno, más o menos si la base es menos de un dedo, que de sustancia tal tengáis al menos 2 dedos, diría yo, ¿vale? Entonces vamos ahí esparciéndolo un poco al gusto. Esto que me he puesto romanticón y he cogido de corazón, pues ya sabéis que soy un romántico. Ahora si os queréis poner un poco... Así está bien, ¿vale? Ahora lo metemos en la nevera y esto se pondrá duro y todo maravilloso y perfecto. Pero si os queréis poner fancies, rallad un poco de piel de limón. Usad los limones que habéis usado para echarlo aquí, no malgastáis, ¿sabes? Un poquito, ¿veis? Pero un toquecito, ¿vale? Esto le va a dar un contraste de ácido a ácido. Con lo de la base que está... Un toquecito de ácido pero también dulce. Y la galleta del fondo, que madre del amor hermoso, tío. Mira, si le hacéis esto a una tía y no folláis, yo ya no puedo ayudaros más, lo siento. Cuando esto está a nuestro gusto, lo metemos en la nevera mínimo un par de horas, ¿vale? Relajaos. O lo vais a comer, no os pongáis nerviosos, ¿vale? Vais a acabar por engullir esta mierda, así que relajaos, 2 horitas. Bueno, pues ya han pasado 2 horas más o menos, cogemos un cuchillo o lo que nos venga bien y le damos así por el bordecito, ¿vale? Vamos a hacer es separarlo un poco para que nos sea más fácil al quitarlo. Como veis ha quedado de puta madre. Bueno, pues aquí tenemos el producto finalizado. Veis que hay mucho más al fondo. Hay tarta ya para aquí un montón de días. Me tendré que invitar a mis amigos a café otra vez para gastar todo esto. Pero bueno, el producto está muy bien. Se puede dejar más tiempo todavía en la nevera. Todavía está un pelín sueltecillo, pero lo suficiente como para cortarse muy bien. Vamos a probarlo, que como siempre es importante. Cógete un poco de todo, que la galleta es cremita. Ojo con la base, ¿eh? Oh. No se puede explicar con palabras.
De verdad os lo digo, o sea, si hay una de las recetas que he hecho hasta ahora que tenéis que hacer sí o sí, es esta. Porque, aunque no lo parezca, es el postre que más me gusta. De todos los que he probado he viajado un montón, he comido un montón de sitios y esto es Dios, os lo prometo, es la puta magia, es maravilloso. Hacedlo, porque es que es súper fácil. Lo único que es un poquillo más es lo de montar y tal, que ya ves tú, con un aparatejo de esos es un momento. Y nada más, espero me paséis fotos por Twitter haciendo esto, por favor, porque es maravilloso. Así que nada, yo me quedo aquí comiendo solo.